estás aquí. Confío en ti, ya no me apoyo en mi supuesta fortaleza. Me confunde mi pecado, mi tibieza. Eres amor, tan solo amor, confío en ti. Confío en ti, pues siendo Dios me tratas como a un buen amigo. Muchas gracias a don Álvaro y a toda esta parroquia, a esta comunidad cristiana de Colmenar del Arroyo, porque según he entrado aquí ya he percibido ahí que en esta comunidad había un fuego especial, ¿no? Había algo especial. Yo aquí, según entraba, ya lo he captado, ¿no? O sea que es un don para mí estar aquí, para empezar. Eso es la primera cosa que os digo, porque esto verdaderamente es un don. Y lo siguiente que quería expresaros es que diréis, ¿qué hace este aquí? ¿No? ¿Quién es este para dar? Yo intento ser una persona, yo me califico a mí mismo de un testigo. Soy un testigo de algo y ese algo lo tengo que repetir, lo tengo que contar. No soy nadie, pero sí fui testigo de algo y ese algo lo comento. Pues no puedo quedármelo yo, no es mío. Es de todas las personas de buena voluntad y creyentes que necesitan escucharlo, porque todos necesitamos escuchar algo así. Y como son palabras que yo a partir de este momento creo que no soy yo el que las digo, os voy a pedir que os suméis conmigo para rezar un Padre Nuestro y una Ave María para que sea efectivamente el Señor el que ponga las palabras que lleguen a vosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues ya después de que ya está el Señor actuando, pues ya se puede empezar a charlar. Yo quería que, cuando dándole vueltas a esto, yo nunca me preparo este tipo de charlas, porque creo que es que si las preparas te equivocas, porque esto no es una cosa que eres tú el que haces, actúas, ¿no? Tú no actúas, actúa el Señor y tú eres instrumento, a veces regular, a veces bueno, nunca sabes por qué ni cuándo, pero si pretendes que eres muy brillante, que eres tú el que comunicas a alguien algo, es mentira. Esto es una torpeza, es un clásico gesto de soberbia que tenemos los seres humanos. Entonces, yo lo que plantearía en primer lugar es cómo comenzó esto, quién era yo, ¿no? Pues yo soy una persona hijo de una familia militar, que mi padre era marino de guerra, éramos 7 hermanos, aquí tengo un hermano mío que ha venido el hombre aquí a escucharme, y que bueno, tuvimos una educación, pues clásica educación de una familia numerosa, pues con austeridad, con rigor y con mucho espíritu de lucha y de sacrificio y demás, ¿no? Y bueno, y en casa recibimos una educación católicos, pero y más o menos pues íbamos a misa durante ciertos momentos de la juventud, pues ese ir a misa pues era un poco el domingo y si ibas o no ibas, pues bueno, pues si alguna vez no ibas, pero bueno, no era una cosa, algo que habíamos heredado, que yo siempre digo que habíamos recibido, una tradición, y que de alguna forma estaba ahí, porque yo siempre creo que en eso no es nada despreciable, puesto que es una semilla que queda ahí y que nunca sabes cuándo brota cuando el Señor le da la gana que brote, ¿no? Lo cierto es que yo vivía en mi mundo, ¿no? En mi mundo de carreras, de luchas, de ambiciones, legítimas todas, por otro lado, en definitiva, como cualquier ciudadano joven y ambicioso y luchador que quería, pues desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista académico y personal y profesional, pues conseguir objetivos y metas. Yo siempre en esta carrera de lucha y objetivos, yo siempre hago el mismo comentario, si os han escuchado más charlas estas, pues dicen, yo me sentía un poco como Forrest Gump, ¿no?
Yo corría, consiguiendo cosas, que tenía que acabar la carrera de medicina, que luego la tesina, luego la tesis doctoral, luego no sé qué, la especialidad, siempre consiguiendo objetivos. Y en lo deportivo, pues era un loco del deporte y me encantaba. Y bueno, la verdad que en esos momentos de diferentes luchas, y en un momento determinado, y es aquí cuando quiero un poco contaros lo que me pasó, y posteriormente creo que es importante. La reflexión que os querría dar aquí especial un poquito es, ¿y 20 años después qué? No han sido 20 años después, han sido 19, hace 19 ahora. Por eso es importante. Bueno, lo cierto es que estaba en un momento jugando al baloncesto, trabajando de médico del baloncesto, era un año muy importante para mí, porque yo me nombraron jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Por tanto, era un reto enorme, ¿no? Fíjate, para un jugador que ha sido jugador del Real Madrid, posteriormente médico del baloncesto, y de pronto que te dan la jefatura de los servicios médicos, pues es un poco, pues un momento de cierta borrachera, si me calificáis. Coincidió ese año, curiosamente, de deportivo, muy importante desde el punto de vista de si tenía éxito o no, coincidió con que ese año había acabado de leer la tesis doctoral, y me habían dado había un año extraordinario, puesto que la Liga la estábamos ganando, y justamente por la mañana de ese mismo día, que era contra un partido contra el Atlético de Madrid, habíamos venido, mi mujer y yo, Paloma y yo, habíamos venido corriendo del coche desde Navarra, donde me habían dado, pues te ponen el birrete de doctor, y bueno, pues estaban mis padres allí, fue un momento que te cantan el Laudeamus Digitus. Y es un momento verdaderamente en el que estás flotando, ¿no? Te sientes un rey, te sientes alguien extraordinario, ¿no? Para más INRI, ese primer año jugábamos el penúltimo partido de Liga, pero era prácticamente el penúltimo partido, el definitivo, contra el Atlético de Madrid en nuestro campo. Y empezamos el partido con los nervios, con la tensión y demás, y justamente en ese momento empieza el partido, todo fenomenal, y metemos un gol, metemos 2 goles, metemos 3 goles, se llega al descanso, bueno, pues parecía que el partido estaba ya resuelto. No solo el partido resuelto, no, la Liga estaba resuelta. El primer año con el equipo, en un momento importante, ganas la Liga, pues todos son momentos de esos que te crees, o sea, flotas, ¿no? Es todo extraordinario. Y estábamos ahí, y en el descanso subimos la escalerilla, me voy a sentar y me llaman y me comunican que el tercer hijo nuestro, Álvaro, había tenido un accidente. Y entonces, claro, aquello fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces yo el coche lo tenía aparcado en un sitio, pero como era el momento del partido, yo salí corriendo del campo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo han llevado? Pues lo han llevado a La Paz. Entonces, pues en angustia y tal, pues cogí y me puse a correr. Además, me puse a correr, me acuerdo perfectamente, por la Castellana, por en medio, o sea, en medio, entre los coches por un lado, los coches por otro, y yo por en medio corriendo, como un loco hasta La Paz. Bueno, fuimos a La Paz, mi hijo Álvaro tenía 6 años y medio, y entonces al llegar allí me dicen que mi hijo ha tenido un accidente con una puerta del garaje y que está muy mal, que está muy grave, y claro, pues yo me quedo ahí pues destrozado, pero lo que hablábamos antes, yo que no era un gran creyente y un gran orante y nada de eso, pero ahí pues me puse a rezar y estuvimos unas horas. Posteriormente pues mi mujer también vino un poquito más tarde ahí a La Paz y estábamos ahí pues en oración y demás hasta la 1 o las 2 que nos comunicaron que el niño había fallecido y que no, bueno, porque ya no. Entonces nos fuimos a casa. Yo creo que para comprender un poquito este contraste, ¿no? Este contraste que cualquier persona con medianamente sensibilidad puede comprender, la borrachera del éxito, cuando te crees que eres el rey del mambo, cuando que toda la vida es, y estás en borracho, porque es una época, es un momento en el que, y por el contrario, cuando una criatura
además de 6 años, ¿no? O sea, que es especial, ¿no? Y además, nosotros, mi mujer y yo siempre lo decimos mucho, es que era muy especial, es que era un crío muy especial. Como posteriormente os contaré anécdotas de él, y que bueno, y que de alguna forma pues te quedas un poco... el dolor es absolutamente inaceptable, o sea, humanamente es inaceptable, no es aceptable. O sea, estamos preparados no estamos preparados para la muerte. Primera cosa, que la sociedad actual no está preparada para la muerte. Es una palabra que chirría, que no gusta. Pero bueno, si se muere la abuelita, todos comprendemos que la abuelita de 100 años se tiene que morir, ¿no? El abuelito. Ya que se muera tu padre, ya es un dolor muy, muy profundo. Tu mujer, tu marido, es muy terrible. Pero un hijo es que no es algo que... mentalmente no estamos preparados para eso. Es algo que es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo cierto es que el dolor al que nos vimos sometidos fue brutal, o sea, brutal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo digo que es como, para que nos comprendamos, es como si te ponen con un bazooka y te atraviesan el pecho y te hacen un boquete. Y es que es así, muy representativo, porque es que el pecho y el corazón y el pulmón te permite respirar y caminar. Es que luego no puedes ni caminar. Es que no puedes ni caminar, es que te ahogas para poder moverte. Entonces, bueno, en ese momento que estábamos totalmente destrozados, yo estaba destrozado, me imagino, bueno, mi mujer está aquí, no sé si querría pasar luego a comentaros. Una madre es muchísimo peor. O sea, lo de una madre es algo que es, vamos, es arrancarle las entrañas peor que eso en la vida, ¿no? Es algo terrible. Bueno, pues quedamos como quedamos, pues no sé, destrozados, llorando todo el día y demás. En ese momento de agonía, de sufrimiento brutal, pues yo no sabía, estaba, y ahí, al tercer día exactamente, pues tuve una discusión con mi mujer, no sé, unas palabras que nos dijimos y tal. Yo siempre digo un ejemplo, siempre digo en este sentido, y es que 7 de cada 10 parejas que pierden un hijo se separan. Porque luego automáticamente se echan reproches. Porque tú, porque tal, porque igual, es una cosa... Es terrible, ¿no? Bueno, tuvimos una discusión ahí, y en la discusión, no sé por qué, yo me quedé en un cuarto y abrí una Biblia. Y leí un párrafo del Evangelio de Mateo. Luego leí, dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Me quedé ahí, se me quedó un poco en mi cabeza esa expresión. Lo recordaba constantemente. Salí caminando. ¿Qué cosas? Me fui caminando y salí por la calle de Alcalá caminando. Y en un momento determinado entré en una iglesia, que me parece que es San José, me dijeron un día y tal, que estaba muy oscura, me acuerdo perfectamente. Y entré, no sé por qué, entré en la iglesia esa. Y al entrar, de pronto veo que está todo oscuro, veo una luz al fondo, que es la luz del Santísimo. Y a la izquierda veía en la pared unas palabras con un foquito que lo enfocaba. Otra vez la misma frase. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquello ya me quedó un poco así, cosas más. Pero nada especial. Lo cual, luego, no sé si volví a casa y os lo conté. Paloma, mira, me ha pasado esto y tal. Y las noches, pues por las noches no dormíamos. Yo me acuerdo que pues tardábamos mucho en dormir y a lo mejor, pues, y ese día me acuerdo que me acosté tarde, pero me levanté pronto, como a las 5:30, al alba más o menos, era el 17 de junio, 18 de junio, pues a las 6 de la mañana, no sé, una hora muy, al alba, vamos. Me fui paseando y no sé cómo entré en el cuarto del niño. Entré en el cuarto del niño y entonces empecé a mirar cosas de él. Y entonces, en un momento determinado, mirando un cuaderno, cayó un cuaderno. Era un cuaderno alargado. Y en el cuaderno alargado abro las hojas y la última hoja que escribió el niño era: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y según iba escribiendo, la primera vez lo escribía muy bien, pero la última ya la escribía pues muy mal. O sea, es el clásico de los niños que cada vez según iban escribiendo las últimas, la escritura es peor. Y en ese momento
yo sentí dos cosas. Primero, el dolor horroroso que tenía aquí en el pecho era menor, era mucho menor. Y luego yo sentí una presencia que estaba en esa habitación. Y esa presencia era como si me consolaba, Entonces, y claro, esa cosa que te quedas un poco chocando y dices, bueno, el dolor ya era distinto. No es que me quitara el dolor, es que yo experimentaba que alguien me acompañaba en mi dolor, me estaba acompañando con mi dolor, no me lo quitaba, me acompañaba. Bueno, a partir de ese momento digo, ¿pero esto qué es? Esto es una alucinación, un delirio típico de unos padres pierden un hijo, quedan trastornados, pues lógicamente es un estado de alucinación, pues todo ese tipo de cosas que se dicen, el síndrome del duelo, todo ese tipo de cosas que se dicen. Bueno, lo cierto es que yo ahí había percibido una presencia, realmente una presencia. Entonces me puse en marcha, digo, esto tengo que saber qué es lo que es, ¿no? ¿Y quién es? Porque sí, las palabras estas las dijo Jesucristo, pero ¿quién era este? Entonces, a partir de este momento comencé una etapa muy dura, con muchísimo dolor, porque el dolor, como digo, no te lo quitan, pero en el que empecé a leer, porque no dormía muy poco. O sea, a lo mejor nos levantábamos, acostábamos muy tarde, nos levantábamos temprano, con lo cual dormías 3 horas. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues te liabas a leer. Entonces, yo fue una etapa de mi vida en la que me puse a leer, y a leer todo tipo de... Me leí, no digo todas las religiones, pero muchísimas religiones. Y me leí a los pensadores existencialistas, y me leí a Confucio, y me leí de todo. Y solamente cuando leía los evangelios o las epístolas, notaba un fuego, como expresan los discípulos de Maús, ¿no? Notaba que un fuego que me calmaba el alma. Entonces, yo sabía que había algo, que era alguien, y que tenía que entenderlo y que descubrirlo, quién era, ¿no? Y qué era. Entonces empezamos un caminar. A partir de ese momento, digamos, yo no sé cómo explicarlo. Esto no es que te tiren del caballo, ¿no? Porque eso, no es así. Es que es algo como que te pone en marcha. O sea, sabes que hay algo que existe que es real. Y ese algo tienes que descubrirlo. Tienes que descubrirlo porque es... Y además coincide que según lo descubres, notas que ese fuego interior cada vez te va curando, te va llevando y vas comprendiendo y entendiendo y pudiendo decir cosas pues como a lo mejor posteriormente os iré diciendo, ¿no? En el sentido de que claro, la historia esta que hemos recibido desde un punto de vista racional es una historia que cualquier persona racional no lo acepta. La historia de la encarnación del Hijo de Dios en una mujer, la historia del misterio de la Trinidad, todo este tipo de cosas desde un punto de vista racional. Pero claro, es que esto es algo que es muy superior, es algo que una vez que tú lo entiendes, o sea, si tú llegas a ello con la mente fría, con racionalidad, es demasiado profundo para que tú lo puedas entender, para que te pueda llegar. Solo te puede llegar si llegas con la docilidad y con la fe, con el sentimiento, que es mucho más que sentimiento y mucho más que fe, pero es como se acaba comprendiendo que todo es verdad. Yo pasé una etapa de mi vida enorme, muchos años, y fueron unos años muy duros, pero fueron unos años, iba a decir, muy bonitos, porque fueron unos años que yo flotaba, porque yo vivía en oración todo el día rezando. Y esto es una de las cosas que quiero transmitir luego al acabar, ¿no? Y 20 años después, ¿qué? ¿No? Bueno, lo cierto es que esta experiencia dice, bueno, pues eso es una cosa que puede ser, la gente se puede calificar. Bueno, es que posteriormente a esto, en nuestra vida, esa presencia de ese cuarto nos ha estado acompañando permanentemente. Yo lo digo porque lo creo profundamente,
Yo recuerdo otra anécdota que fue nosotros, después de perder a Álvaro, mi mujer estaba embarazada. Estaba embarazada y el sufrimiento espantoso hizo que perdiera el bebé que llevábamos dentro, que llevaba ella dentro, vamos, yo no lo llevaba, que lo llevaba ella dentro en verano, pues un doble. Y posteriormente a eso yo pues me rebelaba ante Dios, yo me rebelaba ante Dios. Y entonces un día me quejé a Él profundamente y el Señor me dijo, dice, ¿cómo te va a decir el Señor? Sí, el Señor nos dice en sueños. Hay que creer lo que te están diciendo, poner en sueños. Es que en sueños te dice cosas, tienes que saber que son cosas que te dice. Entonces me dijo, apuesta por la vida, que la vida volverá. Y entonces yo recuerdo que yo se lo dije a mi mujer. Y yo siempre le digo que salga y no quiere venir aquí, pero y ahí estuvo ella. Yo siempre la considero en eso excepcional, porque lo más importante de un creyente nos lo mostró la Virgen, que se abrió al misterio. Le dijo, hágase en mí según tu palabra. Pues a mí el mérito grande de mi mujer es que en ese sufrimiento, después de haber perdido 2 hijos, creyó y se abrió. Y el Señor nos dio 2 niñas más después. Y una de las niñas, Ana, pues estaba embarazada y, como siempre, a las 6 semanas, digo como siempre porque hemos tenido varias experiencias de estas, empezó a manchar y fuimos al ginecólogo, le hizo la ecografía y le dijo, bueno, no sé, ya veremos, bueno, no me atrevo a decir, pero bueno, sí está manchando, está tranquila. Y yo, pero es que yo cuando estoy embarazada me duelen mucho los pechos y no paro de vomitar. Y ahora he dejado de vomitar y no me duelen. Entonces, pues claro, era un signo, una persona que siempre que está muy embarazada le tiene esos 2 síntomas y deja de tenerlos, pues parecía que el tema no. Entonces yo me acuerdo que me fui con el equipo, iba con el equipo a Oviedo, estaba en el Hotel Reconquista, yo salí pitando para allá y cogí y tal, y por la tarde, no había cogido ni ropa ni nada parecido, por la tarde comimos con el equipo, y estaba en la habitación, y entonces me rebelé contra Dios, empecé a quejarme, ya está bien, no puedo más, ¿qué quieres de mí? Y en ese momento, claro, es otra cosa que dirán que es una locura, pero bueno, yo lo tengo que decir. Se abrió la ventana y sentí un aire que entró fuerte. En ese aire, entonces me acurruqué en la cama y me metí a dormir y me quedé dormido. Y en ese rato sentí otra vez la voz del Señor que me dice, confía en mí, estate tranquilo, todo está bien. Bueno, me quedo dormido, me voy con el equipo, jugamos el partido y al acabar el partido le llamo a mi mujer. Y yo estaba ya muy tranquilo porque esas palabras me las había dicho a mí el Señor. Entonces le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, chiquitín, y me llama chiquitín. Chiquitín, todo está bien, me han empezado a doler los pechos, se me ha cortado la hemorragia completamente y llevo toda la tarde vomitando. Entonces yo le dije porque lo creo, le dije, esa niña está protegida por el Espíritu Santo. Estate tranquila que esa niña irá para adelante y esa niña no la perderemos. Y así ha sido. Nació prematura, pero nació. Lo cierto es que son decenas y decenas de anécdotas en las que doy fe de que yo, no es mérito mío, por supuesto que no, pero el Señor me ha concedido la gracia de mostrarme que Él no es una historieta de hace 2000 años,
que cuando dijo, o sea, dicen que Cristo resucitó, es algo que es real y que es auténtico. Yo doy testimonio de que Cristo vive. Yo recuerdo un día que íbamos camino del pueblo, de ahí de Cantabria, y entonces íbamos con unos amigos y me decía, mira, que hay una chica, fíjate, hija de Pepita y no sé qué, y me dice, mira qué horror, se ha metido monja, qué horror. Y además monja de clausura, imagínate, o sea, no pueden verlo los padres, vamos, que es una cosa de espanto, ¿no? Y mira, está aquí en el monasterio de las Clarisas, en Lerma. ¿Por qué no paramos a verla? Podemos a verla. La cría, por más nombre, se llama Icíar, ¿eh? Pues ahora el nombre no sé. Y entonces llegamos allí y entonces aparece la cría tiene un aspecto, era un ángel, una belleza de esas, limpia, tal, una cosa de esas que te impresionaba, ¿no? Y irradiaba una felicidad absurda. Una monja clausura, cerrada ahí, es que irradia una felicidad que desborda, pues es una de esas locuras propia de un creyente loco, ¿no? Y entonces le preguntan y tal y cual. Y entonces yo, ¿qué tal estás? Muy bien, yo fenomenal y tal y cual. Y entonces yo le pregunté, con muy mala idea, dije, pero tú, que eres una chica moderna, tal, no sé qué, en fin, que tenías medio un noviete y no sé cuánto, que siempre tenías ¿y por qué no te metes, ya que te he puesto a ayudar a los demás? ¿Por qué no te metes hacia una ONG o una monjas en sitios de estos de desamparados? Y dice ella, no lo sé, yo he llegado aquí y el Señor me dice, ven a mí. Dice la cría, ven a mí. Y yo voy a Él y el amor que doy al Señor y el Señor me da a mí, irradiamos amor al resto del mundo. Claro, esta expresión de que esa comunión entre una niña y Dios pueda producir esa irradiación de amor, claro, es una cosa que, bueno, pues se la puede inventar, ¿no? Pero evidentemente lo más probable es que es algo que percibe ella y que es real, ¿no? Es un misterio grande de esto de la acción de Dios, ¿no? En definitiva, ese monasterio a mí me marcó mucho, porque yo estaba en el camino entre el pueblo y Madrid. Entonces, pues yo iba a ver a mi mujer mucho por allí y recuerdo pues que paraba muchas veces por allí, me ponía a rezar y no sé qué. Y un día estaba en el pueblo durmiendo en mi cama y tuve un sueño. Y el sueño es que yo entraba en el monasterio. En el monasterio no se puede entrar. Como sabes, cuando se clausura no puede entrar ningún individuo. Pero en mi sueño yo entraba. Entraba en el monasterio y las monjas iban con un hábito azul. El hábito de las monjas es marrón. Y al llegar allí, pues que la superiora, pues no sé por qué, me enseñaba a mí todo. Me enseñaba todo el convento, a mí estupendamente y tal. Y en un momento determinado pasa por una capilla chiquitita, no era la iglesia como esta, sino que es la clásica capilla pequeña que tienen las monjas para ellas, ante el Santísimo y relación y tal. Y que estaban todas las monjas de rodillas, puestas allí de rodillas. Entonces yo al pasar empiezo a sentir, bueno, el corazón a 200 por hora, la piel de gallina, se me pone todo allí y empiezo a percibir ahí una experiencia, que es una experiencia que yo califico de mística o de tal, una experiencia de que Jesucristo estaba allí. Fue una experiencia que no sé lo que me duró, si fue un minuto, pero yo percibí que ahí estaba Jesucristo resucitado. Sabía que era el Señor. ¿Y por qué el Señor? Porque yo nunca he sentido un amor tan grande como ese, que me inundó completamente. Fue tal la sensación que abrí los ojos. Estaba en sueños. Y la misma sensación estaba exactamente igual ahí. Yo no sé si fue un minuto, si fue una hora, no tengo ni idea de lo que fue. Durante varios días estuve completamente flotando completamente.
Y posteriormente lo que hice es que cada vez paraba para ver que me dieran respuestas. ¿Qué es esto que me había pasado? Paraba en la iglesia de las Clarisas de Lerba. Y según me acercaba al muro, porque a veces iba muy temprano, porque tenía que ir a trabajar, el corazón me latía, me ponía 200 por hora, tal, y al final la verdad es que yo solo sabía que allí y tal, y cada vez que me acercaba allí y veía un poquito el Santísimo ahí expuesto, pues sentía esa sensación y demás. Al final de estas historias, yo creo que es la primera vez que en público que la cuento, ¿eh? Yo creo que es la primera vez en público, porque claro, esto en el fondo te da una vergüenza muy grande. Bueno, esto cualquiera te va a decir, este es no normal, este es un chaval que se inventa una historia. Entonces yo creo que este es aquí el quid de la cuestión, ¿no? Han pasado 19 años. ¿Y ahora qué? 19 años después. Después de que ya se ha pasado el duelo, después de que ya te has vuelto a la vida, has vuelto a los mismos defectos de siempre, a los mismos hábitos regulares, has vuelto a vivir otra vez como un loco, pues vuelves a ser Forrest Gump y te sigues peleando con los números. ¿Qué es verdad? ¿Qué es todo aquello, verdad? Pues yo creo que lo que es importante, aquello fue verdad. Aquello es verdad. Yo creo que Cristo vive. Yo creo que esta historia es verdad. No la mía, no, toda esta historia de Jesucristo. Yo creo que es lo único que tiene sentido, los que estamos aquí. No tiene más sentido esto. Y yo creo que después de 19 años hay varias cosas que yo creo que son fundamentales. Evidentemente, una frase que a mí me retumba mucho últimamente, que es, yo soy muy paulino, porque era un apóstol que me caía un poco gordo, pero un día me dije, voy a estudiármelo, y es que me acabó fascinando por San Pablo, fascinando, porque es que es una pasión, es una experiencia del Señor tan grande, y él siempre dice una cosa que es verdad: perseverar. El secreto al final de la historia de la vida es perseverar. Esto es muy corto, esto se nos acaba. Y aquí lo único importante es no separarse del Señor. Lo demás no tiene ninguna importancia. Y no importa pecar, como dice San Agustín, bendito pecado. Ahora, y cuando pecas, hay que pedir perdón inmediatamente. Porque la historia del hombre es la historia del hombre, somos pecadores. Entonces, aquí lo importante no es caer, que nos caemos 70 veces 7. Lo importante es levantarnos rápido. Esta es la clave fundamental. Y la clave fundamental aquí es rezar, orar, hablar con Dios, dedicarle tiempo a Él. Y Él va modelando tu interior, te va transformando. Ese es el resumen que veo, ¿eh? Y luego hay una cosa que es muy importante, que la gente dice, los sacramentos y tal. Yo siempre digo que nuestra religión es una religión chollo, es un chollo. Porque claro, es una cosa que cada vez que te equivocas, pues pides perdón y venga, y otra vez para adelante y no pasa nada. Que eso es un hipócrita. No es un hipócrita. No, es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es imperfecta. Y aquí lo importante es levantarte inmediatamente. El Señor lo único que quiere de ti es tus pecados. Porque eso es lo único que podemos ofrecerle. No podemos ofrecerle nada más. ¿Quién le puede ofrecer grandes obras? ¿Quién de aquí puede comulgar? ¿Quién tiene derecho para comulgar? ¿Quién? Esto es todo gratis. Entonces, lo único que podemos hacer es dar gracias a Dios. Y desde luego, como dice San Pablo, dice, hay que rezar día y noche con los labios y el corazón. Porque es que al final de la vida, yo que estoy quedándome cada vez más con dolores y con cosas, el cuerpo se consume. Solo podemos crecer en una cosa, en vida interior. Y es en comunión con Jesucristo. Nada más que en eso. Y al final, tumbaos, con parálisis cerebral y espásticos, pues solo se puede hacer una cosa que es la más grande que se puede hacer, que es alabar a Dios, alabar al Señor. Es más importante que todas las catedrales.
Entonces, yo creo, este es un poco el resumen. Y vuelvo a deciros, si creéis que yo soy un hombre especial o un hombre que soy absoluto, yo soy un pecador. Soy un hombre, tengo un hermano que nos gusta vivir fenomenal. Soy un comedor, un bebedor. Es que es así, pero yo tengo una confianza. Lo que a mí me ha dejado toda esta experiencia es esperanza. Mi historia no es mía, me la lleva el Señor. Y el Señor te conoce perfectamente. Y por tanto, a partir de ahí hay que tener mucha tranquilidad. Lo digo aquí, pero luego yo estoy todo el día agobiado por estupideces y por problemas y por los estúpidos dineros y por 1000 historias, ¿no? Pero es la verdad, o sea, nuestra historia la lleva el Señor. Y nada más. Y no sé si os ha podido ser útil a alguien, pues benditos a Dios. Alfonso ha querido que dejáramos un ratito, unos 10 minutos, 15 minutos, por si alguno quería hacer alguna pregunta, algo que quería compartir o algo que quería que aclarara. Había una niña que tiene el micro, si quieres, ve al fondo, que hay una mano levantada. Sí, nosotros teníamos 2 hijos mayores, luego mi hijo Álvaro, que fue el que falleció, y luego nacieron 2 niñas más, en total 5 hijos. Los otros 2 que vivían en ese momento, les has nombrado poco en vuestro dolor. Ellos, ¿qué papel hicieron en ese momento? Sí. Era la pregunta. Sí. Hombre, los niños tenían entonces 14 y 13 o 14 y 12 aproximadamente. Los niños tienen una capacidad para aparcar algo que es horroroso. Entonces tienen en su cerebro un compartimento que en un momento determinado lo aparcan. Lo aparcan y siguen jugando y demás. Luego, ese aparcado sale uno al año, otro a los 2 años, otro a los 7 años. Yo creo que mi hija un día se rompió, 7 años después, rompió a llorar y rebelarse. Y, de hecho, mi hija María, pues, que estuvo muy rebotada, estuvo muy alejada de Dios, en parte porque no aceptaba ese que era inaceptable para ella que se hubiera tenido que morir su hermano y tal, y estaba muy enfadada con Dios y estuvo una época pues que no había forma de hacerla recapacitar y tal, pero bueno, gracias a Dios y con la oración pues al final pues comprendió que el niño pues no era un niño, o era un niño y era más que un niño. El niño era un ángel, el niño era una criatura que Dios la trajo aquí con una misión. Yo estoy convencido que mi hijo Álvaro tuvo una misión, que la misión era llevarnos a muchos al cielo. Y esa es su misión. Entonces, es algo que cuando dicen tú has superado esto del hijo, no, los hijos no se superan, como decía antes, los hijos se aceptan. Se aceptan que esta es la historia, ¿no? Y como también dice mi mujer, que a mí me encanta escucharla, estamos convencidos de que nos queda una vida entera allá con Él en el cielo. Te digo. A pulmón. Cuéntanos unos pequeños detalles
Ángel Álvaro que has dicho, luego os contaré porque era un chico especial. Sí, sí, sí. La verdad es que era muy especial, muy especial. Era un niño muy grande, era como don Álvaro más o menos, ¿eh? Era un toro, fuerte, fuerte, fuerte. Y era un niño, de esos niños que nunca se ponían malo, o sea, que parecían que excepcional. Y luego un niño que tenía un encanto y que todo el mundo le quería. Sus hermanos le adoraban, los vecinos le querían, todo el mundo le quería. Entonces, teníamos historias con él siempre, pues que medio en broma, ¿no? Y tal. Y yo siempre le decía bromas, decía, tú tienes una debilidad muy grande. Yo, papá, yo no tengo ninguna debilidad. Sí, tienes una debilidad muy grande. Pues tú necesitas que te quiera todo el mundo. Sí, es verdad, papá, esa es mi debilidad. A mí necesito que me quiera todo el mundo. Y luego, de pronto, nos decía cosas que nos dejaban muy sobrecogidos, porque, por ejemplo, a su madre siempre le decía frases, dice, tú no te preocupes, mamá, que yo estaré siempre a tu lado para protegerte. Este niño que dice esta cosa, para proteger, pero 5 añitos, 6 añitos, pero ¿cómo va a proteger? O sea, ese tipo de frases que nos sobrecogía. Y la última, una vez, era muy grande, era fuerte, entonces se metió en la cama y nos agarró a los dos, con los brazos, en la cama, y nos metió, o sea, nos abrazó a él. Y entonces nos daba besos, y ¿pero qué haces, Alvarito, qué haces? Y dice, ¿pero no os dais cuenta que yo he venido aquí a uniros? Chico, aquello nos dejaba sobrecogidos, ¿sabes? Lo cierto que yo no os he contado, porque claro, esto es una historia. Yo lo sé, yo unos 2 meses antes tuve un sueño de que mi hijo se moría. Me entró unos sudores que me no quedaba igual y me tiré de rodillas al suelo y empecé a rezar, a pedirle a Dios que por favor que me pase a mí lo que sea, que da igual. O sea que son cosas de estas sorprendentes, ¿no? O sea que, como digo, el niño de verdad que tenía algo muy especial, bueno, pues era cariñoso, era encantador, pues comía fantástico, estudiaba, era deportista. De esos niños que que se nos caía la baba, ¿no? Y, bueno, chico, esto es un misterio de la vida, ¿no? Que el Señor te lo prestó, porque los hijos no son nuestros, ¿eh? Los hijos son prestados, ¿eh? Nos los prestan un tiempo. Yo siempre digo una cosa, ¿eh? Siempre digo que el Padre del Cielo no nos va a juzgar por ser cirujanos, ingenieros, o por ser abogados o tal y cual, pero sí nos va a juzgar por lo que nos ha prestado. Te dejé estos hijos míos, ¿qué hiciste con ellos? Y al final, pues hay que decir, bueno, pues he hecho lo que he podido. Lo que he podido, que muchas veces es poco o mal, pero es que es nuestra condición, ¿no? Pero sí, yo creo que los hijos son prestados, evidentemente. Yo tengo una curiosidad, me veo un poco como San José, ¿no? El Señor te habla en sueño y te habló de las hermanas estas del Lerma. Quería saber si siguen yendo y si por fin llevan el hábito a todos. ¿Y si por fin? ¿Llevan el hábito a todos? Es que lo más impresionante de esto que te iba a comentar es que de pronto el hábito es marrón, el de las clarisas. Y eso es así, o sea, es así. Y yo he ido muchas veces y ahora he dejado de ir, ¿no? Pero de pronto estaba un día en casa de unos parientes nuestros en Burgos y entonces de pronto aparecen, se ha extendido un grupo de las clarisas, que son un grupo que se llama Jesus Communio, y que la superiora es una monja que tiene una fuerza impresionante y entonces estábamos allí, que vienen a hacer el acto en la Catedral de Burgos, pues el acto de inauguración o de tal, y estaban 8, 10, 12 cardenales, estaban allí y tal, no sé qué. Entonces yo en el balcón, con los parientes que estábamos, empecé a echarle piropos a las monjas, ¿no? Guapas, no sé qué, tal. Llevan todas ya todas muy ordenadas desde el autobús y tal. Y de pronto cuando vi el hábito, era azul. Era el hábito que yo había visto en sueños 7, 8 años antes. Esas cosas que dices, bueno, pues sí, como tantas cosas que, pero ahí está. O sea, claro, cuando una es pero cuando son 50, ya no son tantas ya es que hay algo que hay clarísimo, ¿no? Que verdaderamente que impresiona, ¿no? O sea, son cosas que sorprenden, verdaderamente. Doctor, yo quería preguntarle cómo afectó y cómo superaron como matrimonio la pérdida de
especial? Pues yo creo que fue la gracia de Dios. La gracia de Dios y el amor de los hermanos. O sea, la cantidad de amigos, familiares, hermanos que nos dieron su amor, que rezaron por nosotros, eso es un poder muy grande, que te ayuda y que te va llevando mucho, muy grande. Y nosotros, pues hombre, pues la verdad es que el Señor nos vino en nuestro auxilio y nosotros pues intentamos, pues con nuestros defectos y que tenemos discusiones y pues somos mi mujer y yo somos muy distintos y tal igual, pero pues hemos ido caminando y creciendo y bueno, intentando que nuestra familia no fuera una familia que se hubiera quedado trastornada por un golpe tan brutal, sino una familia en la que reine el amor, que reine un poco el perdón y que reine un poquito y que estemos ahí juntos. Y bueno, pues gracias a Dios ahí estamos. Ahí seguimos, luchando, seguimos luchando. Porque esto es una lucha, ¿no? Ya sé que tampoco está de moda y hablar del diablo es una cosa que no conviene, porque este tipo de cosas no conviene. Yo os voy a decir que esta semana, yo he estado en el pueblo ahora con mi mujer en Semana Santa y he estado en el Monte Tabor. O sea, en el Monte Tabor, mis paseos, rezando, estaba en una gozada, una delicia. Tal. He llegado aquí y esta semana, unas tentaciones, porque como vas a ir a dar testimonio de Jesucristo, el diablo te zarandea, te quita la paz, te no sé qué. O sea, esto es así, o sea, que estamos aquí en un combate. O sea, y el que lo niegue está equivocado. Es que el mayor éxito que tiene el diablo es negar que existe. Aquí hay que rezar mucho y hay que estar siempre cerca de Dios, porque esto es un combate. No pasa nada, no pasa nada. Vencemos seguro, porque está el Señor a nuestro lado. Eso está claro, o sea, no hay que tener ningún miedo, ¿no? El Señor es mucho más poderoso, mucho más poderoso. Pero es un combate que tenemos aquí muy, muy potente, ¿no? Y hasta el final, hasta el final. Esto, desgraciadamente, no creo que nos dejen descanso antes, ¿no? No lo creo. Yo siempre lo he dicho, es que es muy difícil, es muy difícil. Pretender coger y decirle, a ver, ven aquí, te voy a dar el sermón y ahora con el sermón te voy a transformar y vas a ser creyente. Eso es una estupidez. O sea, es que es imposible, imposible. Es que en ese momento es imposible. Se puede hacer varias cosas. La primera es darle todo el cariño, pero cariño físico, o sea, besarlos, se sienten amados, queridos. Eso es muy importante, que les abraces, que les quieras, que tengas con ellos esa presencia suya, porque tú eres instrumento de Dios. Entonces tienes que ser instrumento de Dios, acercarte constantemente. En segundo lugar, rezar mucho, todos los días rezar. Y yo creo que dando ese testimonio, pues a lo mejor su corazón pero si pretendes darle el sermón magistral para que cambie y se haga un meapilas, no, así no se consigue nada, así no se consigue nada. ¿Se puede saber cómo fue el accidente? Bueno, el chaval estaba jugando en una puerta de un garaje. Le jugaban, papá. Claro, el problema fundamental es que pues la puerta del garaje al final se empotra contra el suelo, contra el techo, ¿no? Y en mi opinión habría merendado, es mi hipótesis, y como consecuencia de eso, al estar ahí atrapado, pues por su angustia y tal y cual, vomitó y regurgitó. Y probablemente, claro, hizo una parada cardiorrespiratoria, o sea, un sufrimiento y demás. Esa es mi tesis. Más que, pero vamos, tampoco me metía morboso no soy, claro, ¿no? Me metía ahí a saber el detalle, si cómo fue, si fue un traumatismo craneoencefálico, pues no me atrevo a decir. Es lo que, bueno, digamos que es que la forma es lo menos importante. Lo importante es que, bueno, pues que
el niño pues era el día que el Señor tenía esa historia por algún motivo que nos lo explicará cuando le veamos cara a cara en el cielo. Ya se lo preguntaré, tu hija. No, absolutamente. Aparte de esto, hablamos también, luego el año pasado murió una nuera, que ahí sí vi a Dios también en la muerte de ella, con 35 años, no lo entiendo, humanamente no lo entiendo. No se entiende, no. Pero me dio paz, o sea, dentro de la muerte de esta niña, vi a Dios. Y eso es muy difícil de que la gente lo entienda. Cuando tú tienes a Dios cerca, te ayuda muchísimo. Totalmente. Todo lo que has dicho hoy me lleva muchísimo porque estoy de acuerdo totalmente contigo. Hasta las monjas, que dentro de una monja de esas leyes o comunión son unas monjas. Ah, sí. No, son muy especiales, Te he entendido perfectamente, no estás nada loco y estás lleno de Dios. Bueno, sí, todo lo que puedo. Convencida. Bueno. Has comentado que poco antes, o sea, que tiempo antes de pasar lo de tu hijo, soñaste que iba a pasar. ¿Esto cómo se interpreta cuando luego pasa? El Señor te lo dice, porque hasta que no pasa no te das cuenta que has soñado con ello. O sea, que interpretaste esto Bueno, es que al final, primero, yo entonces, al final tampoco puedes hacer nada. Quiero decir, que no puedes estar encerrado en en una burbuja. ¿No? La vida sigue, ¿no? De cuando pues tienes. Pero vamos, efectivamente, esa experiencia la tuve, le di importancia. O sea, no, le di importancia en ese momento. Lo que pasa que, bueno, pues pensé, pues es una pesadilla, pero no, esperemos que no, pero yo de luego que aquello sentí que era una pesadilla grande, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que confiaba. Yo soy optimista. Una cosa que me ha bendecido Dios es soy optimista. O sea, yo me levanto por las mañanas y creo que voy a arreglarlo todo. Luego llega la noche y veo que no he arreglado nada, pero por la mañana me levanto convencido de que voy a arreglarlo todo y voy a conseguir las cosas. Entonces eso, pues no va a pasar. Recé y tal, pues no, yo confío en que no y tal. Pero lo cierto es que pasó, efectivamente, eso es así. Entonces yo cuando cuento la historia, pues cuento que ya entonces sentí tuve un sueño y realmente pues el sueño ya me adelantaron que podía pasar esto.